en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues los coordinadores del proyecto y del congreso pues somos la profesora María Ángeles Rueda Martín, que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza. Ahí la veo que está conectada, porque iba a decir que por las responsabilidades que tiene que asumir en relación con el cargo académico que ocupa en la Universidad de Zaragoza, de secretaria general de esta universidad, le ha resultado al final imposible estar presencialmente con nosotros, como estaba previsto al principio, pero bueno, luego las cosas se han complicado. Así que María Ángeles, te saludo especialmente y muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de conectarte, que ya sé que hasta esto, pues estos días te estaba resultando un poco complicado. Bueno, pues como estaba diciendo, este congreso pues, se enmarca dentro de este proyecto que la financia el Ministerio de Ciencia e Investigación y que es presencial, pero también es visto, porque también hay personas que están conectados o se irán conectando a lo largo de la celebración del mismo, pues por vía online. Y bueno, pues el proyecto se llama de ciberseguridad y ciberdelitos. No voy a entrar ahora a recordar, ¿verdad?, cuáles eran los pasos importantes que queríamos dar con este proyecto de investigación, pero ya pues cuando pensamos en la posibilidad de presentar la solicitud del mismo pues a las instituciones correspondientes, pensamos que en ese momento pues lo mejor que podía ser era el Ministerio de Ciencia e Investigación. Yo la verdad es que tengo que estar constantemente recordando el nombre porque ha cambiado ya varias veces desde que estábamos precisamente deliberando la profesora María Ángeles Rueda y yo mismo pues la posibilidad de dedicar unos años al estudio de esto, de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia o los ciberdelitos. La verdad es que antes incluso de que lo presentásemos, ya sabéis que cuesta un año tomar las decisiones oportunas, luego se pone en marcha, realmente este proyecto está previsto que concluya a finales de este año y confiamos, puesto que ya nuestros trabajos están avanzados, que termine con una monografía de todos los integrantes del grupo de investigación. Unos, ¿verdad?, como el Ministerio, todo esto nos lo hace cada vez más complicado. Hay miembros del equipo y hay otros investigadores que lo estoy diciendo seguro mal y seguro que me corregirá luego María Ángeles, y que, bueno, pues que estamos implicados pues profesores de Derecho Penal, pero también de otras disciplinas y no solo de disciplinas jurídicas que participan en el proyecto. Pues tenemos de a ver si lo sé decir bien, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. También pues forma parte de él pues la representación no sé si lo voy a decir bien, Luis Fernando, ¿cómo le llamaríamos? Ministerio del Interior, del Ministerio del Interior, y bueno, pues de varias universidades, como son la Universidad de Deusto, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Zaragoza, como decía antes, la Universidad del País Vasco y en estos momentos la Universidad de Brescia, en Italia, que antes era otra universidad americana. Bueno, pues hemos ido avanzando durante estos años, ya como digo, pues es el tercero, si no recuerdo mal, y que lo tenemos que terminar. Nuestro compromiso, ¿verdad?, pues con el Ministerio, cuando hicimos la memoria de este proyecto, pues era organizar varios seminarios, no solo, no ya reuniones de trabajo, sino seminarios que en principio pues estaban concebidos como reuniones internas para ir viendo lo que habíamos avanzado los miembros del equipo dicho, del grupo de investigación dicho en el sentido amplio de la expresión, y bueno, pues los cometidos que cada uno pues había asumido desde el principio del proyecto. Y bueno, pues de ahí pues fuimos viendo los pasos que se iban dando, ¿verdad?, avanzando en la concreción de esos objetivos y de los trabajos que se incorporarían al final en esa monografía. Y es así como estamos yendo.
Entre estos seminarios, aparte de estos seminarios, pero entre unos y otros, creo que hemos celebrado por lo menos 6, si no recuerdo mal. Esto hemos organizado, y este es el tercero, los sendos congresos en los cuales nos hemos ocupado pues, de materias específicas, hemos procurado de materias específicas en cada uno de ellos. En esta ocasión pues, vamos a dedicar sobre todo a algunos aspectos relacionados con la ciberseguridad y la ciberdefensa y otra forma de ciberataques en el espacio, en el ciberespacio. Es decir, aquí tenemos mucho ciber y que, bueno, pues es otra parte que nos faltaba de discutir y de exponer en el ámbito, pues ya más abierto que facilita un congreso. Para ello, en esta ocasión contamos con varios ponentes invitados externos al proyecto, a los cuales pues agradezco personalmente su disponibilidad para participar en este evento, dada su especialización en los temas que vamos a tratar en los 2 días de que dura el congreso. Muy agradecido tanto a la profesora de la Federación como yo mismo. No voy a entrar en el programa porque yo creo que lo importante es que cumplamos los tiempos. Aquí vemos que también se mencionan temas relacionados no solo con la ciberdefensa, sino con ciberataques y ciberguerra, el terrorismo, el ciberespacio, en fin, aspectos internacionales que son muy importantes en los temas que nos unen en el Congreso en esta ocasión. Otras veces hemos tratado otros temas más relacionados con bienes jurídicos de carácter individual, como la protección de la intimidad, de los datos de carácter personal, relación con posibles intrusiones o en relación con las empresas desde el punto de vista, o sea, en el sector privado, desde el punto de vista de las actividades de negocios, ¿verdad? Económicos y aspectos patrimoniales. Y ahora pues nos toca este otro que pues la verdad es que es un tema muy importante, bastante oscuro y además bastante complicado para poder hacer propuestas bueno, como conclusión del proyecto, ¿verdad? Que pensamos también que podemos incorporar en la monografía. Bueno, yo te quería, María Ángeles, si te puedes hablar. Carlos, si te, ¿verdad? ¿Tiene la conexión? Yo creo que puede. Pues para que participes como estaba previsto, aunque sea online, en el acto de inicio de este tercer congreso. Gracias otra vez por haber podido contar en este grupo para estar con nosotros aquí. Bien, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale, gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Lamentablemente, como ha explicado el profesor Carlos Romeo, no me ha sido posible asistir presencialmente a este tercer congreso que hemos organizado en el marco de nuestro proyecto de investigación. Lamento, por lo tanto, no compartir con vosotros no solamente las ponencias allí en Bilbao, donde os encontráis. Lamento, digo, no compartir con vosotros las ponencias y luego pues intercambiar impresiones en el pasillo, que eso también es importante. Bien, no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho el profesor Carlos Romeo. Lo que me gustaría simplemente subrayar es que efectivamente este tercer congreso que hemos organizado en el marco de nuestro proyecto de investigación, bueno, pues hemos escogido un tema pues ciertamente complicado, que se está empezando a trabajar en el ámbito del derecho penal de una manera muy incipiente. En el ámbito del derecho internacional sí que hay alguna experiencia muy interesante que se ha trabajado y que hemos tratado también de incorporar en el diseño, ¿verdad?, de este congreso que hemos organizado. Entonces, bueno, pretendemos despertar vuestro interés, vuestra curiosidad también sobre esta temática y esperamos aprender, ¿verdad?, bueno, pues de las ponencias, de todos los ponentes, a quienes saludo muy cordialmente. Bueno, pues esperamos que aprender todos de todas las ponencias que seguramente van a exponernos cosas muy, muy interesantes y que darán lugar pues, a un debate enriquecedor. Gracias a todos. Muchas gracias, María Ángeles. Entonces yo creo que vamos a empezar ya con las
las sesiones, con la primera sesión, y por tanto pues invito al moderador de esta sesión, a Íñigo de Miguel, que es investigador interbasque y profesor distinguido de la Universidad del País Vasco, y parte también del grupo o equipo de investigación. Y a la primera ponente, las ponentes a la tarde, puede subir si... Vale, pues a continuación tiene el turno de palabra Margarita Robles Carrillo, 35 minutos aproximadamente. Muy bien. ¿Vale? Me he recortado, ¿no? No. Uy, una me ha dicho que era más y la otra que me he recortado. Lo estoy haciendo fenomenal, estoy en el justo medio. Genial. Ya ven para qué servimos los filósofos, para encontrar el justo medio, así que cuando quiera. Efectivamente. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, en particular a los profesores Carlos Romeo Casabona y a la profesora Lola Martín por invitarme a participar aquí, por permitirme conocer Bilbao, que yo no lo conocía. Me parece una ciudad preciosa. De hecho, vuelvo a final de mes porque son las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad en esta ciudad, así que el que tenga interés en la materia verá que es un congreso de otras características, pero también muy interesante. Básicamente un congreso de ingenieros, y yo que siempre estoy con los ingenieros como un elemento disonante. Y estoy encantada por estar aquí porque yo creo que, como ocurre en relación con la mayor parte de las materias, tenemos que avanzar, y no solo porque lo pidan o lo califiquen bien en los proyectos de investigación, tenemos que avanzar hacia el conocimiento interdisciplinar. Porque vivimos en una sociedad compleja, vivimos en una sociedad en la que yo creo que ya no funciona el modelo tradicional de investigación en el que cada cual tenía su parcela y aplicaba sus metodologías y llegaba a sus resultados, que eran sus resultados porque era su parcela, porque era su metodología. En realidad, para entender un mundo mucho más complejo como el mundo en el que estamos viviendo, se necesita de la interdisciplinariedad. Es decir, cuando a mí me hablan de los elementos éticos de la ciberseguridad o de la inteligencia artificial, yo puedo tener una idea de lo que es la ética, pero realmente no sé qué es la ética. ¿Y quién me lo puede explicar mejor que alguien que esté en filosofía? O cuando explico el convenio de Budapest, evidentemente yo explico las 4 categorías a las que ha hecho referencia a Concepción, pero la parte penal se me escapa, porque evidentemente no soy experta en derecho penal. Entonces creo que los estudios interdisciplinares deberían de potenciarse con carácter general. Son complicados, porque a veces hay que ponerse incluso de acuerdo en el significado del lenguaje. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una cuestión determinada? Y lo sé por experiencia porque trabajo en un grupo donde son todos ingenieros y 2 físicos. Pero hay que hacerlo porque es la forma de entender las cosas. ¿Cómo quieres combatir el ransomware? Hay quien da respuestas técnicas, hay quien da respuestas jurídicas, pero si el que da la respuesta técnica no entiende cuáles son los límites del derecho y el modelo de aplicación del derecho, obviamente el resultado no va a salir idóneo. Igual que si yo como jurista quiero dar una respuesta al ransomware, pero no entiendo claramente la diferencia entre un cripto y un locker, tampoco voy a dar una respuesta. Bien, voy al tema que me han preguntado, que me han pedido que trabaje, que es el del marco jurídico internacional de ciberdefensa. Y quiero empezar con una aclaración porque tú comentabas hace un momento que el derecho internacional es un derecho en construcción. Bueno, a ver, en referencia al Sí, no. Pero yo quiero partir de una aclaración porque si no siempre tendemos a interpretar. Esto es lo que hacemos siempre al empezar las clases de derecho internacional con los alumnos. Para mí el derecho es un instrumento de racionalización de la vida social. El derecho, para ser efectivo, tiene que adaptarse a las necesidades, a las particularidades de cada sociedad. Es decir, el derecho del siglo XV no es igual al derecho del siglo XXI, igual que el derecho del siglo XXI en Marruecos no es igual al derecho del siglo XXI en Norteamérica. ¿Qué significa esto? Que la sociedad condiciona el tipo de ordenamiento jurídico que tú tienes. Y el derecho internacional es el derecho de una sociedad de estados, es decir, una sociedad descentralizada, no jerarquizada, no institucionalizada, donde además lo que existen son poderes soberanos. Lo que significa que las normas que se adoptan son normas que tienen que ser aceptadas, consentidas por los sujetos que participan en esa norma. Claro, llegar a un convenio como el convenio de Budapest, cuando se llegó hace tantísimos años,
fue un enorme logro. Fue un enorme logro porque se consiguió que muchísimos estados, y no solo del Consejo de Europa, aceptasen un convenio internacional. En ese convenio participan Estados Unidos, Japón, Australia, muchísimos países africanos, iberoamericanos. De hecho, ahora el gran debate que hay consiste en que hay países que quieren extrapolar este convenio a nivel universal, mientras que Rusia, China y otro grupo importante de países lo que pretende es crear desde el inicio un convenio mundial para luchar contra la cibercriminalidad. Es decir, que tenemos que partir de la base de que esto se parece mucho al derecho contractual, al derecho civil. A mí me obliga el contrato que firmo. Y esa es la idea. Bien, entonces, con ese punto de partida, ¿cuál es el marco jurídico internacional en materia de ciberdefensa? Pues es un marco en el que hay fundamentalmente dos principios básicos, que son la obligación de solución pacífica de controversias y el principio de prohibición del uso o de la amenaza de la fuerza armada. Son dos principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, que son además principios que ya han adquirido la naturaleza de principios imperativos o normas de ius cogens, en el sentido de que no admiten un pacto en contrario. Es decir, no se puede hacer ningún tipo de convenio ni práctica que sea contraria a ese tipo de principios. Me dirán ustedes, se usa la fuerza en derecho internacional, hay guerra, evidentemente tenemos una muy reciente, pero el hecho de que existan guerras no quiere decir que el principio no funcione. Los principios funcionan con carácter general, igual que funcionan las normas de derecho penal, y el hecho de que existan delincuentes, violadores, no significa que el derecho penal no funcione. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que, siendo dos principios imperativos, los estados han decidido desde el principio, y están trabajando en esto desde hace más de 20 años, que esos principios son extrapolables al ciberespacio. Es decir, que son obligaciones que tienen los estados con independencia del medio físico o virtual en el que operen. Y eso está muy claro. ¿Dónde está el problema? El problema está en que podemos extrapolar con muchísima facilidad la obligación de resolver pacíficamente las controversias, es decir, los estados tienen que resolver sus controversias de modo pacífico, sean cibernéticas, sean controversias en el mundo físico. Pero cuando llegamos a la prohibición del uso de la fuerza armada, empiezan los problemas. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque no está claro en derecho internacional, ni siquiera en derecho interno, qué es un arma cibernética. Tampoco están claras las modalidades de uso de la fuerza armada que conocemos en derecho internacional, que son la amenaza, el uso, el ataque armado y la agresión. Eso tampoco está claro. Es decir, tenemos un primer problema porque no podemos aplicar un principio que es prohibir el uso de la fuerza armada en el ciberespacio si no tenemos claro qué es un arma cibernética. Y existen 15 teorías distintas sobre qué es o qué no es un arma cibernética. Incluso quienes dicen que no se puede aplicar el calificativo de armada a una acción cibernética. Primer problema. Segundo problema. Este principio es un principio que se crea por y para los estados. Y en el mundo físico se aplicaba por y para los estados. Pero en el mundo cibernético, los estados han perdido la categoría de ser unos sujetos diferentes del resto. Es decir, jurídicamente siguen siendo los únicos sujetos de derecho internacional. Pero políticamente, económicamente, en el mundo cibernético hay muchísimos agentes no estatales que tienen un poder comparable, incluso mayor, al que pueden tener muchos estados. Con lo cual, hablamos de un principio que se aplica a los estados, pero que muchos de aquellos que están interviniendo desde grupos terroristas, grupos transnacionales de criminales a grandes empresas tecnológicas, no tienen por qué respetar ese principio. Y luego ya el tercer problema para aplicar este principio al caso del ciberespacio se encuentra en el hecho de que si ya en el mundo físico era difícil atribuir las acciones, porque los estados son entes inmateriales, es decir, alguien que realiza una acción ilícita en el ciberespacio es alguien físico, pero tú tienes que atribuir la acción de ese sujeto físico al ente, al estado, que es el que va a ser responsable internacionalmente de la acción. Eso en el mundo físico es complicado. Hay casos en los que sí se atribuye la acción de la persona al Estado, hay casos en los que no.
Pero en el ámbito cibernético nos encontramos primero el problema de la trazabilidad técnica y después el problema de la atribución material. Y lógicamente la atribución material es prácticamente imposible si hacemos un análisis de la experiencia que llevamos hasta ahora. Es decir, ¿cuándo se ha atribuido realmente un ataque cibernético a un Estado? Hay casos que son absolutamente evidentes, pero jurídicamente no son demostrables. Bien, esa es la situación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que desde hace más de 20 años la Asamblea General de Naciones Unidas promueve el estudio de la aplicación de las reglas de ciberdefensa de Naciones Unidas al ciberespacio. Y durante todos estos años, esto empezó en el 98 en realidad, hasta estaríamos en unos 24 o 25 años, ha habido muchísimas iniciativas dentro de la Asamblea General. Grupos de trabajo, iniciativas bilaterales, observaciones de los estados. En concreto, durante mucho tiempo hubo una cosa que eran los grupos de expertos gubernamentales que poco a poco llegaron a un consenso, más importante 2013, luego 2015, pero esos grupos de expertos gubernamentales fracasan en el año 2017. ¿Por qué? Porque Rusia no está de acuerdo y China tampoco. Porque cree que esos grupos están dando una narrativa del ciberespacio muy occidental. Y entonces se produce una situación de impasse en la que Naciones Unidas crea dos grupos diferentes. Por una parte, los grupos de expertos gubernamentales de siempre, que se caracterizan porque tienen una composición restringida, 25 o 30 miembros, siempre con la participación de los miembros, de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y por otra parte se crea el Open-Ended Working Group, grupo de trabajo de composición abierta donde están todos los estados, dos grupos de trabajo trabajando simultáneamente con el objetivo de ver cómo se aplican las reglas fundamentales de convivencia de la sociedad internacional en el ciberespacio. El mismo procedimiento pone de manifiesto la falta de consenso que existe, porque antes al menos se estaba de acuerdo en que había que seguir un procedimiento, un grupo de trabajo, pero ahora ni siquiera eso. La Unión Europea hace un par de años propuso crear lo que denominó un programa de acción, es decir, vamos a canalizar el trabajo de estos dos grupos en uno solo, porque si no es bastante complicado llegar a un consenso. Pero la verdad es que esa iniciativa no ha llegado a buen término, con lo cual ahora, además, después de la invasión de Ucrania, nos encontramos que básicamente la situación es la siguiente. Hay unas normas de carácter imperativo, es decir, su incumplimiento genera responsabilidad internacional y posibilidad de imponer sanciones, son normas aplicables al ciberespacio, porque así lo ha dicho la Asamblea General, pero es imposible aplicarlas porque materialmente no existe consenso sobre qué es un arma cibernética, qué modalidades de uso del arma cibernética existen y cómo atribuimos los ataques cibernéticos a los estados que son sujetos en materia. Bueno, la situación además se complica porque, y esta es la segunda cuestión de la que quiero hablar, en la práctica internacional tenemos pruebas evidentes de que han existido usos de la fuerza. Algunos de ellos lo han mencionado en tu intervención. Un análisis de esa práctica nos permite en realidad identificar que hay 4 modalidades de uso o de amenaza de la fuerza que nunca han sido calificadas como tales, pero que son reales. Es decir, que desde hace mucho tiempo, desde que se iniciaron las actividades cibernéticas, algunas ya en el conflicto Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, hay acciones que se podrían haber calificado como acciones ilícitas, pero no se ha hecho. En unas ocasiones porque estaba implicada Rusia, en otras ocasiones porque estaba implicada Estados Unidos. ¿Cuáles son esas modalidades? Pues la primera sería la del caso de Estonia. Estonia es el paradigma del uso clandestino de la Fuerza Armada. Es decir, un Estado ataca por medio cibernético a otro Estado, es imposible determinar la autoría, de hecho solo se sancionó a un hacker con una multa de 4.000 euros, se sabía perfectamente que los ataques procedían de Rusia, Rusia conseguía el objetivo de atacar a otro Estado, pero eso nunca se calificó como un tipo de amenaza o de uso de la Fuerza Armada. Luego hay un segundo tipo del uso de la Fuerza Armada que sería el uso paralelo. ¿Qué es el uso paralelo?
cuando usas armas cibernéticas en paralelo a armas cinéticas. Por ejemplo, el caso de Georgia, por ejemplo, el caso actual de Ucrania. Tú tienes simultáneamente un conflicto cinético, un conflicto convencional, pero también se está usando el arma cinética. Tampoco en este caso se han calificado jamás los ataques como uso de la fuerza, prohibidos por el derecho internacional. Luego tenemos una tercera categoría que es cuando en realidad es un uso combinado, es decir, cuando tú utilizas una acción cibernética y una acción cinética para conseguir un objetivo, que sería ilícito, pero que no se califica como tal. El paradigma es la operación Jerónimo, que no sé si la conocéis, que es la operación con la cual se detuvo a Bin Laden. Es decir, ¿cómo fue posible que aviones, que helicópteros de la fuerza estadounidense llegaran hasta territorio pakistaní? Pues fue posible porque desde Fort Middle en Virginia se lanzó un ataque con la tecnología Shooter que neutralizó los radares. Por eso se pudo llegar a completar la operación sin que ni las fuerzas de Bin Laden ni tampoco las fuerzas pakistaníes advirtiesen que el problema se producía. ¿Qué ocurre en este caso? Que esa acción que fue ilícita desde el punto de vista internacional, porque es una violación de la soberanía territorial de Pakistán, llevó un resultado ilícito desde el punto de vista del derecho internacional. Fue posible gracias al uso de una acción cibernética, el uso de la tecnología Shooter, no fue calificada como un uso de la fuerza. Y el último supuesto de uso de la fuerza, que tampoco ha sido calificado como tal, sería lo que podemos denominar el uso alternativo, Stuxnet. ¿Qué ocurre en este caso? Conocemos todos la historia tradicional de los problemas que tenemos con Irak, Irán, el empleo del enriquecimiento de uranio, la posesión o no de armas. En este caso, sin necesidad de una invasión, con un pendrive se consiguió detener el proceso de enriquecimiento de uranio en la fábrica iraní, se consiguió que eso no se supiese hasta mucho tiempo después, se detuvo el procedimiento. Stuxnet ha sido identificado como el primer misil cibernético de la historia y se ha atribuido incluso el hecho de que solo la capacidad tecnológica de estados como Israel y Estados Unidos sería suficiente para construir ese tipo de armas cibernéticas, pero tampoco ha habido una calificación ni un índice. ¿Por qué he hecho este repaso de las cosas que ocurren? Pues porque ahora llegamos a Ucrania y nos resulta sorprendente lo que está pasando. Y dice, bueno, no es tan sorprendente cuando llevamos casi 30 años con ataques cibernéticos sin que haya habido una respuesta. Vale. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Que además nos sorprende porque todos esperábamos algo así como una guerra tecnológica cibernética completamente distinta de lo que hemos conocido hasta ahora a lo largo de la historia, y en realidad nos hemos encontrado una guerra convencional, incluso una guerra de guerrillas, una guerra casa por casa, la respuesta de Ucrania. Bien, ¿por qué esperábamos una gran guerra cibernética? Pues básicamente porque Rusia es un reconocido protagonista de ataques de actividades maliciosas en el ciberespacio. En segundo lugar, porque Rusia ya había utilizado técnicas de ciberguerra, en particular en Georgia. Y en tercer lugar, porque Rusia llevaba ya mucho tiempo realizando acciones cibernéticas contra Ucrania. Es decir, esas eran las expectativas. Pero al final lo que ha ocurrido es que la guerra de Ucrania parece ser que es una guerra como todas las guerras de siempre. Y que la parte cibernética está funcionando como en un mundo en paralelo. Bien. Quien ha estudiado estas cosas en profundidad da distintas teorías y diversos argumentos para explicar por qué está ocurriendo en Ucrania lo que está ocurriendo. Y esos argumentos podemos agruparlos en tres categorías. Los que buscan una explicación atendiendo a Rusia, los que buscan una explicación atendiendo a Ucrania y los que buscan una explicación externa. Los que buscan la explicación atendiendo a Rusia alegan que, por una parte, Rusia quizá había sido sobrevalorada en cuanto a sus capacidades. Igual que se sobrevaloró su capacidad convencional, posiblemente se sobrevaloró su capacidad cibernética. Otro argumento que se utiliza es de decir que Rusia en realidad el tipo de ataques que ha realizado eran ataques de un perfil medio-bajo.
pero que ese tipo de ataques para un conflicto de la envergadura del conflicto en Ucrania no son suficientes. Y otro argumento es que, evidentemente, para un ataque cibernético es necesario un nivel de preparación mucho mayor del que se ha producido en el periodo posterior a la invasión. Porque en realidad, antes de la invasión sí hubo muchos ataques por parte de Rusia, muchos de ellos a infraestructuras críticas, pero después de eso la situación ha cambiado. Quienes hablan de que la razón de que las cosas estén así es por la propia Ucrania, argumentan con razón que Ucrania lleva siendo víctima de ataques cibernéticos desde hace muchos años, por parte de Rusia fundamentalmente, entre ellos el NotPetya, que iba específicamente dirigido, y que ya gracias a la experiencia de respuesta y de resiliencia de todos estos años, está capacitada, gracias también a la ayuda de países terceros, entre ellos Estados Unidos, la propia Unión Europea, está mejor capacitada para responder. Y luego quienes argumentan que la guerra cibernética no se está produciendo por razones externas, lo que alegan básicamente es que si Rusia realizara acciones cibernéticas de un impacto mayor, se correría el riesgo de propagación del conflicto. Y el riesgo de propagación del conflicto podría conducir a que de pronto Rusia se encontrase en un escenario en el que, sin pretenderlo, ha atacado a países terceros que en consecuencia estarían legitimados para responder. Quizás ninguno de estos argumentos por sí solo explica la situación, pero todos ellos nos permiten entender que lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, curiosamente, es una guerra en la que Rusia y Ucrania fundamentalmente actúan a nivel cinético, convencional, mientras que en el escenario cibernético se produce la situación curiosa de que están actuando fundamentalmente actores terceros, tanto públicos como privados. Y los actores terceros, públicos o privados, están actuando planteando en cada caso una problemática diferente. Porque cuando los estados, entidades públicas, apoyan a Ucrania fundamentalmente enviando armamento o ayudándola en las acciones cibernéticas, o incluso como hace poco declaró el general estadounidense, creo que se llama Nakasone, que es el director de la Agencia de Seguridad Nacional, declaraba que miembros del Comando Cibernético estadounidense habían ayudado en operaciones de información ofensiva y defensiva en Ucrania. Dice, claro, y creo que todo este debate se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso desde Rusia, algunas de las autoridades han advertido sobre el peligro que suponía ayudar a Ucrania, y claro, es algo que todos en el fondo tenemos un poco en mente. Es decir, ayudar a Ucrania puede suponer en un momento determinado que te conviertas en beligerante, es decir, que no respete la obligación de neutralidad. Claro, por otra parte, también es cierto que si Rusia decide considerar que esa ayuda de países terceros a Ucrania es beligerancia, Rusia se abriría a no solo combatir en Ucrania, sino tener que combatir con todos aquellos países que están apoyando a Ucrania, con lo cual la decisión es compleja, es delicada, pero no resulta tan evidente que Rusia en un momento determinado se vaya a levantar declarándole la guerra a todos aquellos países que de un modo u otro están ayudando a Ucrania, porque la perjudicaría. Y en el caso de los terceros, cuando no son actores públicos sino privados, esto sí que es un cambio muy importante desde la perspectiva del derecho internacional, porque el derecho internacional siempre ha sido un derecho de estados, es decir, era como la Champions. El resto de los sujetos, el resto de los agentes, no tienen desde luego la categoría de sujetos de derecho internacional y su posición es una posición muy limitada en cuanto a capacidades respecto a la que tienen los estados. Pero en esta guerra estamos viendo que Anonymous está apoyando a Ucrania, Conti está apoyando a Rusia, pero no solo ellos, sino que hay grandes empresas que están apoyando fundamentalmente a Ucrania y hay muchos proxies, freelance, que están apoyando a cualquiera de las partes. Esto plantea un problema importante porque en realidad supone que estamos viviendo dos realidades cruzadas. Dos realidades que en realidad no están separadas. Es decir,
no debemos de pensar que esto es el conflicto cinético y aquí está el cibernético y van cada uno por su cuenta, aunque en realidad los medios sean diferentes y los actores sean diferentes. Pero el ciberespacio transversaliza lo que ocurre en el mundo físico y condiciona el desarrollo de lo que se está produciendo en el mundo físico. Pero en el ciberespacio el conflicto se está desarrollando con otros sujetos, con otros medios y a nivel mundial. Mientras que el conflicto físico que nosotros estamos visualizando en los medios de comunicación o en la prensa es un conflicto en un territorio, que sí Kiev, que sí Mariupol, que sí Donbass, y tenemos una percepción sesgada de lo que está ocurriendo. No hay mucho análisis de conjunto sobre un conflicto en el que por primera vez esas dos realidades están funcionando, esas dos burbujas están interactuando. Claro, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues una conclusión que no deja mucho, es decir, no permite ser muy optimista en cuanto a la aplicación del derecho. Básicamente, la primera conclusión es que el marco jurídico de ciberdefensa no se está aplicando. Es decir, pueden ser normas imperativas, se podrían haber se podrán generar muchas responsabilidades, sobre todo porque Rusia ha violado flagrantemente el principio de prohibición del uso de la amenaza de la fuerza, así como muchos otros, y ha incurrido en crímenes internacionales. Ucrania también ha incurrido en crímenes internacionales, pero el principal, el más grave, ha sido la invasión, la agresión que se corresponde a Rusia. Pero desde el punto de vista jurídico, esas serán cuestiones que resolveremos a posteriori. Ahora mismo, el marco político jurídico de ciberdefensa internacional no ha servido para evitar el conflicto. ¿Cuál es la segunda conclusión? Porque en la práctica hace ya mucho tiempo que se está usando la fuerza cibernética y se está amenazando con el uso de la fuerza cibernética, pero no se ha hecho nada. Tercera conclusión, quizá había que plantearse que si todos esos usos de la fuerza que comentaba hace un momento, muchos de ellos protagonizados por Rusia, hubiesen sido en su momento calificados como amenazas o como uso de la fuerza o incluso como ataque armado, a lo mejor Rusia se habría dado cuenta de que iba a haber una respuesta a sus acciones. Pero todos esos ataques han sido impunes. Y como han sido impunes, han dado una sensación, o han generado quizá la narrativa de la impunidad que iba a caracterizar también una invasión física. En cualquier caso, quizá también nos hubiésemos encontrado con que esos ataques previos, cuando llegasen al Consejo de Seguridad, pues llegaría Rusia, como ha hecho con el ataque físico, y diría, pues no, estoy en contra, derecho de veto, esto no se considera un uso de la fuerza. Pero seguramente Rusia habría podido calibrar el nivel de apoyo que iba a tener Ucrania y el nivel de rechazo que iba a tener la acción rusa si todo esto que ha ocurrido antes no hubiese pasado inadvertido por la mayor parte de estados, de doctrinas o de instituciones. Esto además me lleva a una cuestión, y es la cuestión final, y es que hay muchas ocasiones en las que estos análisis interdisciplinares son importantes porque el ciberespacio supone sobre todo una deslocalización de las amenazas. Ni para el derecho penal ni para el derecho internacional la forma de comprensión de la amenaza es igual. Es decir, en el mundo físico sabíamos que es más peligroso ir de noche a las 3 de la madrugada por el Bronx que ir por el Paseo de la Castellana a las 10 de la mañana. En el mundo cibernético no tienes parámetros para identificar cuáles son las posibilidades de una mayor conflictividad o menor conflictividad cibernética. De hecho, algo que tú comentabas también, que yo califico como el dilema del iceberg, y es que la mayoría de la cibercriminalidad no la conocemos. ¿Por qué? Porque la macrodelincuencia muchas veces no se denuncia por razones de prestigio y la microdelincuencia tampoco se denuncia por ignorancia. Es decir, hay gente que puede perder €1 cada día en su cuenta corriente, pero lo ve que esa es la comisión del banco y no lo denuncia. Incluso no se podría denunciar. Pero la suma de lo que no se denuncia porque no se sabe, el ransomware que se paga y no se denuncia, hace
que no contemos con estadísticas fiables que nos permitan hacer una diagnosis del problema e identificar la respuesta correcta. Pero no solo eso, sino que además la conflictividad ya no se puede calificar con la misma facilidad que lo hacíamos en el mundo físico. En el mundo físico, si alguien estaba utilizando un arma blanca, podía ser un asesino o un criminal. Si alguien desplazaba tropas, era una acción bélica. Si alguien ponía una bomba en cualquier sitio, era una acción terrorista. Pero en el mundo cibernético no lo tenemos tan claro, porque hay estados que realizan acciones típicamente criminales, robo de propiedad industrial, mientras que hay individuos que tienen la capacidad para constituir una amenaza frente a un estado. Con lo cual, nos enfrentamos a una situación en la que muchos de los parámetros del mundo físico, entre los que tú identificabas el elemento territorial, el ámbito de aplicación del Estado, de la legislación del Estado, el ámbito de ejercicio de la jurisdicción, han cambiado. Pero también han cambiado los modelos de conflictividad, han cambiado el tipo de amenazas, ya no sabemos de dónde vienen, ya no sabemos por qué vienen, ya no sabemos quién es en realidad o cuál es el objetivo de una amenaza concreta. WannaCry, en unos lugares era un acto puramente criminal dirigido a robar información comercial, pero cuando atacaron en Londres no estaba tan claro. En los casos de suplantación de identidad, que es el spoofing, que es una de los principales, que últimamente estamos conociendo muchos casos de suplantación de identidad muy graves, incluso en Pegasus, ese famoso caso que ha dado lugar a tanta polémica, se hablaba de que los correos habían suplantado la identidad, con lo cual estamos hablando de un problema que pone incluso en cuestión temas a nivel político general acerca de lo que hace el gobierno, lo que hace el CNI y que ha desembocado incluso en un cambio en la dirección de este centro, que están motivados por una suplantación de identidad. ¿Y cómo combaten la suplantación de identidad? Por ejemplo, en un correo electrónico, aplicando unos protocolos. ¿Pero por qué no se hace? Pues porque son protocolos técnicos y como no existe la obligación de aplicarlos, pues nadie los aplica. Si no los aplicas, te planteas que existe este problema, que además es especialmente grave porque la víctima no se entera y el que ha sido suplantado tampoco se entera. Es decir, y con esto termino, yo creo que hay que actuar, como decía al principio, fomentando la interdisciplinariedad. Derecho penal y derecho internacional son dos disciplinas muy distintas por muchos motivos, pero lo que está claro es que la conflictividad en el ciberespacio es de una naturaleza diferente. Y del mismo modo que el jus internacionalista necesita en muchas ocasiones entender el funcionamiento del tipo penal para entender exactamente cómo tienes que confeccionar la norma internacional, del mismo modo yo creo que desde el derecho penal hay que entender que crear parámetros de cooperación en materia penal en el ciberespacio requiere unos mecanismos que tampoco son tan sencillos, porque dependen del consenso del Estado y ese es el ordenamiento jurídico. Pues ya está, yo he terminado, he ido bien de tiempo. Bueno, ¿no? es impresionante. O sea, es que justo. Pues esto ha sido como un reloj. Los juristas, como deben ser. Pues muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. Yo estoy entrando en deseos de ir al debate, pero creo que tenemos que esperar a la tercera ponencia y después de la tercera ponencia tendremos el debate, ¿vale? Pues en todo caso, no le vamos a privar del aplauso, Margarita, ¿no? Pero dentro de media hora continuamos, ¿vale? Voy a intentar asistir, pero claro, yo estoy de estancia en la Universidad de Münster, en Alemania, y va a ser complicado. Al final he podido hacerlo todo. Regreso a Münster pasado mañana. Y bueno, y así coincide con el acto que tengo aquí, mañana que tengo otro en el Memorial Víctimas del Terrorismo de otro tema distinto. Bien, agradeciendo, repito, a la Universidad del País Vasco la invitación que me cursaron. Repito, es un placer estar aquí. Como ven ustedes ahí, tengo que cambiar el chip porque resulta que ahora he estado fuera hablando con mis colegas. Yo soy jurista. Yo realmente, como ha dicho el presentador, yo soy jurista, ¿cómo voy a decir yo? Nativo jurista e inmigrante criminólogo, porque yo estudié en Barcelona con Santiago Mir Puig, con el profesor Santiago Mir, ya tristemente fallecido. Yo me doctoré primero en Derecho en la Universidad de Potsdam, porque yo estuve en primer lugar
lugar, yo me fui un año de Erasmus a la Universidad de Münster y lo que iba a ser un año se convirtieron en 12. Regresé a España en el año 2008 con el programa Ramón y Cajal, el cual me salvó literalmente la vida. Y bueno, claro, yo soy, ahora lo digo porque estábamos hablando fuera de Derecho Penal Nacional Socialista, un libro que acabamos de sacar mi colega Moritz Forman y yo, y ahora tengo que cambiar el chip y disertar aquí, hablar durante el plazo que me han cursado ustedes, que me han establecido ustedes, sobre un tema exclusivamente, voy a decir, criminológico, que es sobre el terrorismo en el ciberespacio. Y lo que voy a hacer en la próxima media hora va a ser hablarles a ustedes, tal y como pueden comprobar ahí, sobre lo que ha supuesto y lo que está suponiendo la utilización de Internet por parte del terrorismo de base yihadista. Yo me voy a concentrar en el terrorismo islamista, que ha sido lo que yo he estado investigando, una de las cosas que he estado investigando en los últimos años. Voy a hablar, como ven ustedes ahí, voy a hablar de la presencia yihadista en Internet, los primeros minutos, de cómo ha transcurrido la presencia y la utilización de Internet por parte de organizaciones terroristas, desde Al-Qaeda, desde aquella foto que salía Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri en una cueva en Abbottabad, allí con un reloj Casio y con un Kalashnikov. Voy a mostrar lo que ha sido toda la evolución. A continuación, hablaré brevemente sobre los objetivos por los cuales las organizaciones yihadistas han utilizado Internet y, sobre todo, también qué actividades han desarrollado y vienen desarrollando los usuarios de páginas web de carácter yihadista. En la penúltima parte de mi intervención voy a hablar de lo que es la visión actual de la presencia yihadista en Internet y, por último, en los últimos 5 minutos voy a dar las razones que yo considero que invitan al pesimismo, a pesar de que, como saben ustedes, hoy nadie habla ya prácticamente de Estado Islámico, felizmente, pues derrotado en el campo de batalla, pero las ideas todavía no se han derrotado y las ideas continúan estando presentes en Internet y les voy a hacer referencia fundamentalmente a 2 aspectos que para mí invitan al pesimismo. Esto en media hora va a ser muy complicado que yo cumpla con el horario, no obstante voy a intentar y yo creo que va a ser así, porque es un tema para hablarlo durante horas. ¿De acuerdo? En primer lugar, voy a hablarles para que sepan ustedes cómo ha transcurrido en los últimos años la presencia del terrorismo yihadista en Internet. Porque al igual que ha evolucionado la red, al igual que hemos evolucionado nosotros a la hora de utilizar la red, yo todavía recuerdo con júbilo en el año 2005 cuando descubrí que había nacido una página web que era YouTube. Yo ya soy bastante mayor y yo recuerdo en los años 80, en los años 90, cuando había un programa de música en la MTV que reproducían vídeos musicales y hablábamos por teléfono los colegas, oye, ¿has conseguido grabar el vídeo de Spandau Ballet o el vídeo de U2? No, se me ha pasado, pues mañana lo vuelven a repetir. Claro, para mí descubrir YouTube y el hecho de poder ver vídeos, pues prácticamente, pues imagínense ustedes, ¿no? El Live Fight, el concierto de Queen, ¿no? Etcétera. Pues bien, después nacieron las redes sociales y ya el otro día me dijeron, oye, eres vintage, ya casi nadie usa Facebook, ¿no? Yo tengo una cuenta en Facebook. Bien, pues esta evolución de Internet para nosotros los usuarios occidentales y no occidentales también ha ido marcando la agenda de las organizaciones terroristas a lo largo de los últimos años. Entre ellas, evidentemente, Al-Qaeda y Estado Islámico. La primera fase que ven ustedes ahí, la primera fase de la presencia yihadista en Internet, podríamos decir que engloba desde el año 1995 hasta el año 2004, que en aquella época, pues lo que existía, pues se podrán imaginar ustedes, eran páginas web de carácter estático. La más importante, la ven ustedes ahí, era la página web oficial de Al-Qaeda, que era www.alneda.com. Estas eran unas páginas estáticas que uno podía visitar y cuyo contenido era bastante rudimentario. Tenía la ventaja de que podían difundir propaganda, realizar labores de reclutamiento, de adoctrinamiento, etcétera, pero presentaban un problema que, tal y como pueden ustedes ver ahí en ese concepto en inglés, se producía lo que llamamos nosotros una hegemonía de las ideas. Es decir, en las páginas web de aquella época de carácter yihadista no podía haber un intercambio de información, no había una democratización, si se puede llamar así, del islamismo radical, sino que se difundían unas ideas que o bien las aceptabas, pero que no podías discutir.
Con el tiempo, las organizaciones terroristas dejaron de administrar ellas mismas sus páginas web, la más famosa la tienen ustedes ahí, y ya aparecieron los grupos mediáticos, ahí tienen el más importante, el Global Islamic Media Front, que se encargaban pues de administrar y de actualizar estas páginas web. Con el tiempo se fue produciendo una, como he dicho anteriormente, democratización de la ideología yihadista. Y tenemos ahí la segunda fase, que nace en el año 2004, recuerden, YouTube estaba ya prácticamente a punto de nacer, y que se prolonga hasta el año 2012. Y aquí hay un fenómeno que nos afectó a todos, pero que también afectó al terrorismo yihadista, que fue la irrupción de la web 2.0 y la aparición de los foros de naturaleza yihadista que ya daban lugar a que no hubiese una hegemonía de las ideas, sino un intercambio de información. Ya que estos foros, yo he estado en varios, abrí varias cuentas anónimas y estuve en varios, participando no activamente, sino pasivamente, no se pueden ustedes ni imaginar lo que se ha llegado allí a discutir. Los más famosos eran Shamouk al-Islam y Al-Fil al-Islamiyya, y como ven ustedes ahí, ya se superó el monopolio ideológico de Al-Qaeda, produciéndose una democratización de la yihad. ¿Por qué? Porque ahí, con la aparición de los foros, se crea una comunidad y, acudiendo esta vez a la vertiente criminológica, se produce un sentimiento de comunidad e identidad entre los participantes. Esto, desde un punto de vista criminológico, podríamos acudir a la teoría de las subculturas de Albert Cohen. Es decir, son varios sujetos, no varios, miles de sujetos que comparten una determinada identidad y que la participación en estos foros les produce lo que yo denomino una desinhibición online. Recuerdo una vez en un subforo, en una de las partes, en un subforo del foro Al-Fil al-Islamiyya, en el que a un usuario, por cierto, que hablaba español, se le ocurrió la brillante idea de cometer un atentado terrorista poniendo una bomba dentro de la estación del metro de la línea 4 de Barcelona, que está justo debajo del zoológico. Y que ese atentado se podía cometer en un fin de semana cuando el zoológico es visitado por miles y miles de familias, y que poniendo esa bomba de grandes dimensiones debajo de la estación, que va justo, no recuerdo qué estación, si es Groc, yo soy de Barcelona, creo que es la línea amarilla en todo caso. Bien, pues esto se difundió a través de estos foros. ¿Qué problema había? Pues se lo pueden ustedes imaginar. Los participantes en estos foros no solo eran potenciales yihadistas o profesores de universidad interesados en la ideología yihadista a efectos de investigación, sino que también estaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al acecho. Esto hace que lleguemos o que alcancemos la tercera fase, que es cuando se produce la irrupción ¿de qué? De las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, VKontakte. Es decir, se transita de una red cerrada de individuos, que era lo que ocurría en los foros, a una comunidad global multilingüe. Y aquí, sin duda, como veremos después, la estrella mediática por excelencia ha sido Estado Islámico, que fue no la primera en utilizar las redes sociales para difundir su mensaje. La primera fue Al-Shabaab, que en un atentado terrorista cometido en Kenia, en un mall, en un centro comercial en Nairobi, con 200 y pico muertos, transmitió el atentado en tiempo real a través de Twitter. ¿Qué pasa? Que la aparición de las redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter y YouTube, pues permitió difundir el mensaje, la ideología, en tiempo real. ¿Y es la fase en la que nos encontramos ahora? Sí y no. Sí, porque se siguen utilizando estas redes sociales, pero claro, llegó un momento en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llamaron, se pusieron en contacto con los administradores de estas redes sociales, llamaron a capítulo, quería decir, y evidentemente estas redes sociales pues han arbitrado las medidas, incluso algorítmicas, para controlar, para no censurar, sino para eliminar cualquier tipo de mensaje que pueda incitar al odio a través de Internet. De ahí que se siguen utilizando las redes sociales, pero evidentemente en este ámbito Estado Islámico ha sufrido también una destacable derrota. Esto hace que, fíjense ustedes, ya nos vamos al año 2016, aparezca lo que se denomina, o lo que yo denomino la cuarta fase, que transcurre de 2016, todavía sigue existiendo, pero yo he puesto ahí el 2018, que hace que se incremente la actividad yihadista a través de una red híbrida que se llama Telegram, que ha sido bastante utilizada y que sigue siendo utilizada no solo por las organizaciones terroristas, sino también por sus simpatizantes, una red social híbrida que facilita, como ven ustedes ahí, la comunicación peer-to-peer, discusiones en grupo y difusión de propaganda. Esta red aparentemente presenta una serie de ventajas de las cuales carecen
las redes sociales que hemos visto anteriormente. Y la quinta fase, con esto acabo la primera parte de mi intervención, aparece o nace en el año 2018 y que es lo que se denomina la colonización de pequeñas plataformas a través de Internet. Los fallos de ortografía resultan que es que esa frase la he puesto yo en el avión volando de Granada a Madrid. O sea, ¿sabe qué es? Los fallos que ven ustedes me estoy dando yo cuenta ahora. La colonización de pequeñas plataformas, ¿por qué? Porque es muy sencillo. Facebook, Twitter, piensen ustedes que tiene... ¿Cuántos trabajadores puede tener Facebook? ¿Cuántos trabajadores pueden tener Twitter? Miles. Y dentro de Facebook y dentro de las empresas Facebook o Twitter hay un grupo de personas que se encargan de vigilar los mensajes que se publican a través de las redes sociales con el objetivo de censurar y eliminar aquellos contenidos que puedan incitar al odio, a la homofobia, al racismo o al terrorismo yihadista. Con lo cual, en los últimos tiempos, estas redes están eliminando muchas cuentas y eliminando muchos mensajes, cosa que no ocurría en el año 2015. ¿Qué pasa? Que las organizaciones yihadistas, los simpatizantes y los partidarios de esta ideología radical están acudiendo a pequeñas plataformas, de ahí el nombre colonización de pequeñas plataformas, que son startups. Y la más conocida quizás sea la de Celo, que ven ustedes ahí. Es una aplicación bastante interesante. Es una aplicación que, ¿cuál es su ventaja? Tiene dos ventajas. La primera ventaja es que con esa aplicación se puede llevar a cabo comunicación a través de distintos teléfonos móviles, convirtiendo el teléfono móvil en una especie de walkie-talkie que hace que la comunicación no se lleve a cabo a través de compañías telefónicas. De forma que la vigilancia, la monitorización de esas conversaciones se dificulta enormemente, ya que, repito, se hace a través de Bluetooth y como si fuese un walkie-talkie. Es una plataforma que permite la comunicación, permite el envío de mensajes y permite también la creación de grupos, ¿no? ¿Cuál es la segunda ventaja que presenta esta plataforma? Pues que, claro, es una startup que tiene, creo recordar, 25 trabajadores y tiene 100 millones de usuarios y 25 trabajadores, algunos de ellos a tiempo parcial. ¿Ustedes creen que se van a preocupar en ver lo que se dice, lo que se hace o las conversaciones que tienen lugar en esta red? Evidentemente no. Pues es lo que se está produciendo últimamente y como ven ustedes ahí también la consolidación de la Deep Web, dentro de lo que conoce la Deep Web, la Darknet, como lugar de actividad yihadista en el ciberespacio. Y es el lugar donde nos encontramos ahora, sin perjuicio de que evidentemente sigue existiendo YouTube, siguen existiendo las redes sociales. Yo continúo de vez en cuando haciendo mis investigaciones, haciendo mis incursiones en Internet para analizar la evolución de la propaganda yihadista. La policía hace unos años ya dijeron que había un ordenador de la Universidad de Granada que se estaba descargando material yihadista. Era yo, el IP correspondía a mi ordenador del despacho. Ya lo cambié el ordenador, no hubo ningún problema. Tengo otro nuevo ordenador, pero el antiguo ordenador lo tengo yo ahí y no se pueden ustedes imaginar lo que yo puedo tener descargado en ese ordenador. Es una cosa impresionante. Bien. Esto es lo que podríamos denominar la evolución de Internet. Repito y reitero, siempre y cuando teniendo en consideración que las redes sociales siguen siendo a día de hoy el motor para llevar a cabo todas las tareas que vamos a ver ahora a continuación. ¿Con qué objetivos, segunda parte de mi intervención, con qué objetivos utilizan las organizaciones yihadistas Internet? Pues propaganda, reclutamiento, logística y preparación de atentados y financiación. Yo me voy a detener en las que considero las más importantes. Propaganda. Aquí piensen ustedes en Estado Islámico. Hay un libro de Javier Lesaca, que les recomiendo la lectura. Yo lo tomé prestado de la biblioteca y cuando leí las 3 primeras páginas lo devolví y me lo compré. A mí me gusta manchar los libros de café y todo, me lo compré porque es un libro magnífico, porque desgrana toda la propaganda mediática que consiguió crear Estado Islámico a través del uso de las redes sociales. En esto, lo ven ustedes ahí, dentro de la propaganda habría que hacer referencia a la escenificación de la violencia como espectáculo multimedia y a la presentación de la población musulmana como sector oprimido. En esto, Estado Islámico hay un antes y un después, porque Estado Islámico consiguió y sigue consiguiendo que el terror, el odio y la violencia se presenten como un espectáculo hollywoodiense. Y de ahí
los vídeos que todos, no sé si ustedes los han visto. Yo tengo bastantes vídeos descargados de Estado Islámico, pero yo soy un ser humano con sentimientos y creo que con moral. Yo tengo, por ejemplo, el vídeo descargado de cuando Estado Islámico quema vivo a un piloto jordano que está metido en una jaula con un mono de color naranja. El vídeo dura 37 minutos. Yo nunca he pasado ni lo haré del minuto 22. El minuto 22 es cuando uno de los terroristas de Estado Islámico, el hombre está metido en una jaula, lo cubren está ataviado con un mono de color naranja en alusión a Guantánamo, lo rocían con gasolina, ponen una especie de mecha y en el momento en el que el terrorista con una antorcha prende fuego a la mecha que va en dirección a la jaula, ahí corto el vídeo. No obstante, tengo alumnos que me han dicho que lo han visto completo, alumnos y alumnas. Yo soy incapaz. Bien, en esto Estado Islámico ha sido una organización que ha conseguido, ¿por qué? Porque ha conseguido enviar un mensaje que a nosotros nos parece terrorífico, pero ha conseguido presentarlo como un espectáculo atrayente, como un espectáculo multimedia que ha conseguido llegar a miles y miles de jóvenes en todo el mundo. El otro día, los últimos datos de los que dispongo, se dice de 40.000 occidentales, hombres y mujeres, que se han trasladado en los últimos años a Siria y Irak para la creación del autodenominado califato. Hace unos meses, y esto no es algo que yo lo diga, sino que me gusta citar la fuente, hace unos meses, compartiendo mesa con Ricardo Torres Soriano, que es un compañero mío, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, claro, él comentaba una cosa que tiene toda la razón, que la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo consiguió Estado Islámico esto? Pues él dio la clave, aparte lo tiene publicado en un artículo. Estado Islámico, piensen ustedes que tenía una ventaja que no han tenido las otras organizaciones terroristas, ya sea el viejo terrorismo que yo denomino o el nuevo terrorismo. La mayoría de organizaciones terroristas a lo largo de la historia han tenido que difundir su propaganda en la clandestinidad, escondidos. No tenían medios, o si los tenían eran unos medios muy rudimentarios. Estado Islámico consiguió hacer esto. ¿Por qué? Porque dominaba un país y parte de otro. ¿Cuántos miles y miles de kilómetros llegó a tener bajo su poder Estado Islámico en el año 2014-2015? Es decir, grababan los vídeos en su territorio. Llevaban grúas, llevaban camiones con grúas, con raíles, hacían hacían películas, sin temor a que la policía, que los servicios de seguridad interceptasen esa película, porque disponían de un territorio. Esto facilitó enormemente pues llevar a cabo la escenificación que yo digo ahí de la violencia como espectáculo multimedia. Lo de la presentación de la población musulmana como sector oprimido no lo voy a explicar porque ustedes seguro que se lo pueden imaginar. Sí que me interesa el reclutamiento, ya que el Estado Islámico consiguió transmitir una utopía. Y una utopía que caló en miles y miles de jóvenes de sexo masculino y femenino en Europa. Sobre todo, ahí lo tienen ustedes en la diáspora occidental en las segundas generaciones, la promesa de una utopía. ¿Por qué? Venid, dejad Europa, dejad Occidente, que ahí no vais a ser nada, y venid y ayudarnos a crear este califato que se va a extender hasta Al-Ándalus y que va a llegar hasta Roma. Claro, la realidad con la que se encontraron era otra distinta. Y simplemente, si ustedes lo quieren ver, hay una serie en Netflix muy buena que se llama Califat, que la serie Califat se muestra claramente, está basada en hechos reales, una serie aparte, la serie es buena, de una temporada, 8 capítulos, una serie en la que se muestra claramente cuál es la utopía que vendieron y la realidad con la que se encontraron. No voy a hacer un spoiler, como dice mi hijo Álvaro, pero les recomiendo que lo vean. Después, desde el punto de vista de la logística, lógicamente, pues el Open Source Jihad, igual que, vamos a ver, yo en Internet a veces hago incursiones para preparar platos de comida. Pues oiga, tengo también varios vídeos donde se aprende uno a fabricar un cóctel molotov o una bomba que puede ocasionar varias muertes. Por supuesto que sí. Es decir, Internet ha supuesto una herramienta de primer orden para llevar a cabo actividades de logística y de preparación de atentados. Los atentados de Boston, en la maratón de Boston, fueron cometidos por 2 jóvenes que aprendieron a construir la bomba en Internet. Y lo de la financiación, bien, lo voy a pasar porque tampoco hay que comentar mucho, se lo podrán imaginar ustedes cómo se ha podido realizar y cómo se ha llevado a cabo todas las tareas de financiación. Sí que me interesa, voy a detenerme un par de minutos, sobre las actividades que han desarrollado y que siguen desarrollando los usuarios en las páginas web. En este caso,
hay que hablar fundamentalmente de radicalización. Y dentro de la radicalización yo distinguiría entre el adoctrinamiento terrorista y el adiestramiento terrorista. Lo cual, y ahora me pongo la toga de jurista, lo cual a efectos penales se castiga con la misma pena en el artículo 575 del Código Penal, pero que, claro, esto suscita una serie de controversias desde un punto de vista jurídico, porque, en mi opinión, no es lo mismo adoctrinarse que adiestrarse. No es lo mismo aprender a construir una bomba o aprender a conducir un camión para llevar a cabo un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona que adoctrinarse en las ventajas que supondría para la civilización el que en lugar de haber una democracia hubiese un califato donde rigiese la ley de la Sharia. ¿Es delito el querer esa forma política? En mi opinión, no. Lo que es delito es utilizar medios violentos para conseguirlo. El caso es que la radicalización ha sido la función, la actividad fundamental que han llevado a cabo los usuarios de las páginas web yihadistas. Lo cual, repito, es castigado con la misma pena de 2 a 5 años en el artículo 575, pero que, esto quizás si lo quieren ustedes comentar, lo podemos hacer, no es lo mismo adoctrinarse que adiestrarse. Han tenido acceso a comunidades virtuales y esto es importante, sobre todo, esto lo he aprendido yo de Carola García Calvo, del Real Instituto Elcano, con la cual también he compartido un par de mesas. Ella es una experta, sobre todo en el tema en varios temas, pero ella ha analizado mucho la radicalización femenina. ¿Existen las mismas motivaciones en hombres y mujeres a la hora de radicalizarse? Sí, hay una motivación que comparten, que es la de formar un califato, la de ayudar a formar un califato. No obstante, los objetivos con los que uno y otro se han trasladado al Estado Islámico han sido distintos. Ellos para combatir, ya sea en el primer frente, ya sea en la retaguardia llevando a cabo atentados en Europa, y ellas sobre todo para traer al mundo a la nueva generación de yihadistas. Esto no quita, como decía el otro día un coronel de la Guardia Civil, que haya habido algún intento esporádico de comisión de atentados terroristas por parte de mujeres radicalizadas, pero ha sido la excepción. Díganme ustedes cuántos atentados cometidos en Europa en los últimos años o en cuántos atentados se han visto implicadas mujeres. Ha habido una intentona en el Reino Unido, pero no ha habido ningún atentado cometido por mujeres. Ellas se trasladan, repito, las tareas que han llevado a cabo han sido ser buenas madres, ser buenas esposas, tareas de enseñanza, de sanidad, de educación de los hijos y, sobre todo, de traer a la nueva generación de soldados universales de Alá para lograr la expansión del califato. Esas han sido las diferencias fundamentales. Bien, actualmente, voy a ir concluyendo, actualmente la presencia yihadista en Internet, les voy a mostrar unas fotos para hacerlo un poquito más distendido, fundamentalmente son las siguientes. Oiga, pero si usted ha dicho que los foros ya no, sí que existen los foros yihadistas siguen existiendo, pero la actividad que se desarrolla en ellos no se puede comparar con la que sucedía hace 10 o 12 años. ¿Por qué? Pues por el tema del anonimato. Uno se puede crear una cuenta anónima, pero como ustedes se podrán imaginar, los servicios de inteligencia, los servicios de información y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también participan activa o pasivamente en estos foros. Las revistas, existe, que yo sepa ahora mismo, la única revista que se viene publicando en Internet es la revista Al-Naba, porque el resto, las famosas revistas que ven ustedes ahí, Inspire, Dabiq, Rumiyah, que tenían, ahora verán ustedes, una difusión tremenda. Yo tengo todos los números descargados de la revista Dabiq y de Inspire también. Las tengo descargadas en mi ordenador. Ya no se publican. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una debilidad manifiesta de Estado Islámico a nivel de difusión de propaganda como la que hacía hace unos años. No obstante, el mensaje sigue estando ahí. Redes sociales siguen existiendo, Facebook, Twitter, Instagram, plataformas audiovisuales, incluso hay, como pueden ustedes observar, hay una yihad a través de la música, hay dentro del colectivo yihadista una afición por un tipo de música, que es lo que se denomina las nasheeds, que son unos cantos a capela en los cuales no interviene ningún instrumento, porque los instrumentos musicales están prohibidos, es haram, como se denominan ellos. Y por último tenemos la deep web. Bien, aquí tienen ustedes, voy a pasar unas cuantas fotos, los logotipos de los foros más importantes, Al-Fida al-Islamiyya, Ansar al-Mujahideen, Shamukh al-Islam, Al-Faluya. Aquí tienen ustedes las revistas. Fíjense, estas revistas siguen estando accesibles a través de Internet, porque como ustedes se podrán imaginar, la página web de la revista Inspire no es www.inspire.com. No, pero buscando se encuentran. Fíjense una cosa muy importante, y es el layout de la revista. Estado Islámico y Al-Qaeda consiguieron crear un producto atrayente. ¿Por qué? Uno,
porque imitaban las revistas occidentales como Time, como Newsweek, etc. Ven ustedes, esto no es la hoja parroquial, esto es una revista pues, que está muy bien estructurada y, dos, el idioma, en inglés. Había otras revistas dirigidas a los yihadistas rusos, Dar al-Islam creo que era una revista en francés, Istok en ruso, pero las más conocidas, fíjense, utilizaban el inglés. No se ve en la revista Inspire, pero dentro de la revista Inspire, a la izquierda, el tercer reportaje de ese número era cómo construir una bomba en la cocina de tu madre. Make a bomb in the kitchen of your mom. Se ve, no lo verán ustedes, pero yo se lo digo. Un tutorial bastante... Bueno, y vean ustedes el número 17 de la revista Inspire, un monográfico para hacer descarrilar un tren de alta velocidad en Europa. Que lo intentaron, no fue hacerlo descarrilar, pero ya saben ustedes que hubo un intento de ataque terrorista en un tren de alta velocidad que conectaba a Holanda con Francia o con Bélgica, creo recordar, pero que fue abortado felizmente por los pasajeros. La propaganda a través de las redes sociales. Ahí tienen ustedes en la derecha, Coquito Castillejos, fallecido, como posa con el cadáver, la cabeza de varias personas que anteriormente había decapitado. Este individuo procedía de Castillejos, una ciudad en el norte de Marruecos, que se trasladó con su mujer a Estado Islámico y ha regresado. Fíjense, la promesa de una utopía a través de Internet. Fíjense, este es el mensaje que se transmitía. Sangre no hay, violencia no hay. Hay un mensaje de, hey, venid, fijad lo que hacemos aquí, ¿no? Propaganda gratuita para Pepsi, pero aquí hacemos un picnic en Raqqa, en Mosul, en Fallujah, vamos a caballo y estamos aquí merendando. Y bueno, la foto de la derecha, un anuncio de Benetton. Fíjense ustedes, yihadistas europeos, porque, no sé por qué lo estudié, el chico, el segundo de la derecha, con la poblada barba y con la melena, es noruego. De padres somalíes, pero es noruego. Este mensaje atraía y sigue atrayendo a numerosos yihadistas. Fíjense aquí, la violencia como espectáculo. Abajo tienen ustedes al yihadista, al Yihadi John, ya fallecido, como es el fotograma antes de decapitar a James Foley. Arriba a la derecha ven ustedes cuando el Estado Islámico decapita a 21 cristianos coptos en las costas de Libia. Ese fotograma de la izquierda está hecho desde una grúa. Utilizaron una grúa y utilizaron unos raíles con unas cámaras, es decir, un espectáculo hollywoodiense, como decía anteriormente. Y a la derecha ven ustedes cómo queman vivo a Muat al-Qasasbeh, que era un piloto jordano. Bien. ¿Dispongo de 3 minutos? Fenomenal. Bien, ¿qué elementos me hacen a mí ser pesimista? Pues hay sobre todo 3. Yo me voy a enfocar en los 2 primeros. En primer lugar, el primer problema que yo veo es que, aunque Estado Islámico está tremendamente debilitado, el frente de batalla lo ha perdido, no así el frente de las ideas, sí que en Europa existen movimientos religiosos que no son movimientos terroristas, pero que está demostrado que son movimientos que están siendo utilizados por yihadistas radicales para captar a potenciales soldados universales de Alá. Y este movimiento, uno de ellos es el movimiento salafista. El movimiento salafista es un movimiento conservador dentro del Islam que no promueve el terrorismo, que no enaltece el terrorismo, porque si nos pasaríamos ya a la comisión de un delito, pero que sí asume varios de los postulados que defiende el Estado Islámico. Por ejemplo, el pueblo musulmán es un pueblo oprimido, la sociedad debería regirse por la Sharia, la mujer adúltera debe ser lapidada y tenemos que tener una convivencia cortés, pacífica y cordial con los cristianos, pero los cristianos son una banda de apóstatas y una banda de infieles. Esto es lo que ellos dicen. Oiga, pero usted condena el terrorismo. Bueno, nosotros condenamos las muertes de una persona, la muerte de un ser humano, siempre y cuando no nos encontremos en yihad, en la yihad menor. Pues bien, este es un movimiento, no voy a decir peligroso, pero que se ha demostrado que puede ser como el conveyor belt, que se dice en inglés, como la cinta transportadora para futuros combatientes extranjeros y para futuros terroristas. Voy a avanzar. Por ejemplo, fíjense ustedes, el salafismo en Europa. Estas fotos no las he hecho yo, estas fotos las he traído yo a internet. Fíjense, por ejemplo, el movimiento salafista hace unos años hizo una campaña en Alemania que consistía en repartir ejemplares del Corán de forma gratuita. Me parece fenomenal. Repartir uno el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pues un libro sagrado,
¿Es delito? No es delito. Entonces, campaña financiada por Emiratos Árabes Unidos, en la cual vean ustedes ahí unos chicos con un señor ya un poquito más mayor, Abu Ibrahim Nayib, que está en la cárcel, por cierto, repartiendo, y bueno, y de los 4 chicos que aparecen ahí, 2 están muertos. 2 están muertos en atentados suicidas en Irak. Bueno, allí en aquella época estaban repartiendo ejemplares del Corán, que lo que aparece ahí, lies, no son mentiras en inglés, sino que es el imperativo del verbo leer en alemán. Lee el libro del Señor. Muy bien, perfecto. Pues ofrecían ejemplares del Corán en una edición muy cuidada, repito, financiada por Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que en Alemania y en otros países, no pocas personas que comenzaron en el movimiento salafista fueron degenerando, fueron sucumbiendo a un proceso de radicalización hasta llegar a cometer atentados suicidas. Este es el primer peligro. El segundo peligro es el tema de los foreign fighters, que es un tema con el que yo estoy ahora involucrado. Estoy escribiendo un artículo que, cuando la gestión universitaria me lo permita, quiero acabar, cosa que no sé cuándo podrá ser posible. Y esto quiero dedicarle 2 minutos, porque esto también es un tema peligroso. Es el tema de los sujetos retornados. El otro día un coronel de la Guardia Civil me comentaba que de los 258 yihadistas trasladados a Siria o Irak, hay unos 50 retornados. Y de esos 50 retornados, no todos están en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha podido demostrar su pertenencia, su colaboración con organizaciones terroristas. A la inmensa mayoría de ellos que se les ha condenado, se les ha aplicado el artículo 575 en su apartado 3º, traslado a un país extranjero, con la intención de prepararse o de colaborar con una organización terrorista. ¿Qué ocurre? Que la pregunta que yo me formulo es: ¿cuántos de los retornados no fueron allí en busca de un sueño? O sí que fueron en busca de un sueño, pero una vez allí se implicaron activamente en crímenes de guerra, en torturas, en asesinatos, como Coquito Castillejos, que aparecía con estas pobres personas a las que había cortado la cabeza anteriormente. Se lo digo porque en Alemania, por esto acabo, en Alemania se han dado casos semejantes. Personas que regresaron de Estado Islámico de Alemania, más de 1000 foreign fighters que regresaron a Alemania, fueron detenidos por la policía, colaboraron con la policía, denunciaron a otros yihadistas, dijeron: no, pero a mí que me registren. Yo fui cocinero en una cárcel. No, yo estuve allí, pero no participé activamente ni en atentados ni en operaciones militares. Quiero empezar una nueva vida. Un caso, ha habido varios, pero el más conocido fue uno que hace 3 o 4 años lo condenaron a una pena de 4 años y medio de cárcel por integración en organización terrorista extranjera. Y cuando se iba a dictar sentencia, aparecieron varios testigos. Era un alemán converso. Aparecieron varios testigos en Turquía que reconocieron al que había sido un auténtico matarife en una cárcel en una ciudad de Siria, que era este chico que habían condenado a 4 años y medio, que se pudo demostrar a través de pruebas y a través del análisis de teléfonos móviles de que había torturado hasta la muerte a 3 personas que estaban en esa cárcel. Se le abrió un nuevo procedimiento, lo cual tuvo una polémica en Alemania porque se discutió sobre el tema de la cosa juzgada, la excepción de la cosa juzgada. Al final se le abrió un procedimiento y se le condenó y está cumpliendo una pena de cadena perpetua por 3 asesinatos y también por crímenes de guerra. Así que esto es un peligro, claro, porque lo ven ustedes ahí. Nosotros hemos descubierto 3 perfiles de sujetos retornados: los desilusionados, los traumatizados. Pueden no resultar peligrosos, pero sobre todo los que son peligrosos son los ideologizados, que pueden volver a España, que pueden volver a Europa con la intención de seguir llevando a cabo la yihad aquí. Y también, ya por último y acabo, está por ver qué eficacia van a tener los programas de radicalización, si realmente van a conseguir que un sujeto pues no vuelva a participar en organizaciones terroristas o en delitos de terrorismo, ya que en otros países como Austria se han dado casos en los cuales personas que se han sometido a un programa de radicalización pues han llevado a cabo atentados terroristas como el que ocurrió en Viena en noviembre del año 2020. Así que estas son, repito, los 3 peligros que yo veo y que para mí invitan al pesimismo, a pesar, repito, de que indudable debilidad de Estado Islámico, pero la batalla de las ideas todavía estamos bastante lejos de ganarla. Espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a Y usted. quedo a su disposición para las preguntas, críticas o comentarios que me quieran realizar. Pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí se me han hecho muy breves las 3 ponencias. Es una pena que no te damos más tiempo. Animo a las otras 2 ponentes a que se nos unan a la mesa para empezar el debate. Creo
magnífico y animo a las personas que están a través de internet a que nos envíen preguntas por el foro. A ver si las podemos trasladar, ¿no? Me quedo con la idea de que quizás una buena forma de combatir estas organizaciones terroristas es introducir elementos que metan a su vez elementos necesarios de gestión como los que afrontamos los universitarios, que yo creo que disminuirían mucho su eficiencia, ¿no? Tal vez pudiera ser una forma eficaz, porque si tiene que empezar a rellenar papeles tendrá mucho menos tiempo para otras cosas, como bien sabemos nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces el debate sobre las cuestiones, ¿verdad? Que son perspectivas diferentes, que a mí me han parecido todas interesantísimas. Entonces, quizás podemos ir empezando por la sala, alguien en la sala que quiera hacer preguntas, mientras nos pueda llegar alguna pregunta más a través del foro de internet. Así que si alguien en la sala quiere formular alguna pregunta o comentario, el profesor Romeo parece que quiere romper el hielo. Adelante. Bueno, quería en primer lugar felicitar a los tres ponentes. Las tres ponentes han sido de muchísimo interés y a mí personalmente me han gustado mucho. La verdad es que eran temas, claro, están por el mismo hilo conductor, pero con perspectivas diferentes. Yo quería empezar, porque bueno, está más cercano en el tiempo, pues la última intervención que vine a hacer. En tu exposición te has centrado en digamos, la utilización de las tecnologías de la información, de Internet, para simplificar, como medio, si lo he captado bien, sobre todo de propaganda o de comunicación de los grupos terroristas vinculados al yihadismo. Mi pregunta es, ¿tienes constancia de que se hayan utilizado pues estas tecnologías como medio de ataque terrorista, bueno, por objetivos terroristas directamente al ir afectando a otros sistemas informáticos, o bueno, en un caso creo que ha sido afectar, o yo qué sé, pues atentando con otros instrumentos más bien diríamos de carácter físico o material. Aparte de que sí que hemos podido comprobar, por lo que nos has dicho, de que realmente ha habido pues, un buen aprovechamiento, entre comillas, de las redes pues, para la propaganda y la información del yihadismo terrorista. Sí, muy buena pregunta. Sí, es verdad, vamos a ver, se puede, la utilización del terrorismo, no solo yihadista, el terrorismo en general, de Internet, aquí podría hacerse una delimitación entre Internet como medio o Internet como objetivo, o Internet como herramienta o Internet como instrumento. No digo que no lo hayan intentado, sería fantástico, pero hasta el momento, a pesar de que existen pruebas que indican que han tenido acceso a documentación, a sistemas informáticos para llevar a cabo un ataque terrorista a través de Internet, todavía no lo han llevado a cabo por distintos motivos, ¿no? Unos de carácter logístico, otros de carácter de impacto mediático, otros de carácter de coste de la operación. Pero yo recuerdo que en el año 2000, 2001, creo recordar que en los Estados Unidos, cuando llevan a cabo, atacan Afganistán para intentar atrapar a Osama Bin Laden, se encontraron con ordenadores que pertenecían a miembros de Al-Qaeda, en cuyo disco duro había una serie de programas que habían intentado descubrir los mecanismos de apertura de una presa en Denver para conseguir a través de Internet abrir la compuerta de esa presa para inundar, que se produjese la inundación de una ciudad, ocasionando bastantes muertes de civiles, ¿no? También han intentado contactar con miembros, grupos de crimen organizado, por ejemplo, en Rusia, para intentar conseguir una serie de armas químicas, una serie de sustancias que permitiesen, por ejemplo, esto es una utopía que realmente afortunadamente no se ha llevado a la práctica, pues contaminar o envenenar las aguas de una gran ciudad. Y no digamos, profesor, el caso en el que una organización terrorista pues pudiese tener acceso a la torre de control del aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid y que diese lugar pues a lograr pues un impacto, una colisión entre dos aeronaves o, por ejemplo, en el metro de Nueva York.
Eso sería la utilización de Internet como arma de cara a conseguir un atentado. Lo han conseguido gobiernos. Yo, cuando explico ciberterrorismo, hablo del ataque de Stuxnet que Estados Unidos, con la aquiescencia y con el apoyo logístico de Israel, consiguieron destruir físicamente a través de un gusano introducido en un ordenador una central nuclear en Irán, en Natanz, y después, en esto los rusos son unos auténticos expertos, ¿no? Recuerdo el ataque de Estonia en el año 2007, todo porque habían retirado una estatua en Tallinn del soldado ruso, pues realizaron un ataque cibernético contra todas las páginas web del gobierno, etcétera, que ocasionó un auténtico caos económico y de infraestructuras en Estonia durante varios días. Pero hasta la fecha, a pesar de los intentos que han podido tener de llevar a cabo un ataque de estas características, no se ha producido. Por favor. Bien. Lamento tener que llevar la contraria. Sí se ha producido. Lo que pasa es que públicamente no se categorizó como terrorismo. No tengo el detalle ahora porque mi cabeza es muy mala, pero en la parte que me corresponde del trabajo, de documentación, hablo de ese caso. Y concretamente sucedió en Inglaterra. Y no hace mucho tiempo. O sea, sí hay. Porque usted es miembro de la Junta de Grupo de Seguridad del Estado. Coronel de la Guardia. Yo cuando he hablado con mis admirados colegas de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado sobre estos temas, por ejemplo, la última que tuve, otro tema muy distinto, sobre crimen organizado, fui a hablar con ellos y me dijeron, yo te voy a contar hasta donde quiera contarte, hasta donde pueda contarte. Yo lo desconozco, seguro que usted tendrá... Yo lo documento. En la parte mía de la profesional trabajo de este grupo está ese incidente y algún otro más. Pues después hablamos. ¿Algún...? Sí, por favor. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. O sea, ha sido maravilloso. Yo he aprendido un montón hoy. Y siento que el denominador común de los tres ponencias ha sido el anonimato. Siento que todo el mundo se escuda en el anonimato para continuar los ciberataques, la ciberseguridad. No sé cómo se podría coordinar todo para que, si nos identificamos, se identifica el quién es el que ataca o quién es por dónde se produce, tanto por los estados como por los individuos. Siento que el fin de todo sería identificar perfectamente quién ha sido y no sé si habría alguna manera. Es que ese es el gran debate, es decir, desde que se genera el ciberespacio y la declaración de Barlow acerca de que es un espacio sin soberanía a principios del 80, ese mundo idílico, gobernado por los ciudadanos y no por los poderes, el tema del anonimato ha sido como una de las características genéticas de este espacio, ¿no? Y el anonimato, que tiene sus elementos negativos, también se veía como un elemento muy positivo. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que pasa el tiempo, evidentemente el anonimato, junto con el problema de la trazabilidad técnica, el problema de la atribución jurídica del que hemos hablado, conducen a una situación en la que en realidad quienes se están beneficiando en mayor medida de esa característica del ciberespacio son los ciberdelincuentes, ciberterroristas o los estados que actúan a través de proxy, cosas de este tipo. Y ahora se está discutiendo mucho el tema de la identidad, no solo en ese terreno, sino también desde otra perspectiva que tiene que ver con la ciberseguridad, que es el hecho de que nosotros realizamos muchísimas actividades en el ciberespacio, el comercio electrónico, la identificación, administración pública, y cada vez que nosotros accedemos a una página o a una web, accedemos quizá con una identidad diferente, el típico usuario, la password, y desde hace algún tiempo, desde hace ya en realidad bastante tiempo, se está hablando del tema de cómo organizar la identidad digital. De hecho, algunas grandes empresas como Google o Facebook se han convertido en garantizadoras de identidad. Es decir, cuando entramos en una página web y te dicen, te puedes autenticar a través de Facebook o te puedes identificar a través de Google. Y el tema de la identidad es muy importante, es decir, es un elemento básico. Pero fijémonos que en el mundo físico quien garantiza y certifica nuestra identidad es una autoridad pública. Entonces, por ejemplo, ahora lo que hay es una iniciativa muy importante a nivel europeo que se ha creado, se está pretendiendo crear un marco para una identidad digital europea, que además se va a hacer mediante un sistema que es muy interesante porque utilizando blockchain y un modelo de credenciales autosoberanas, va a ser como una especie de cartera, una app que tenemos los individuos en nuestro dispositivo móvil, que nos permite identificarnos, pero además nos permite controlar la información que ofrecemos cuando nos identificamos. Lo que quiere decir, con un ejemplo que
el ejemplo que ponemos siempre típico. Es decir, que si por ejemplo un joven quiere entrar a una discoteca y le obligan a enseñar el DNI, cuando le enseña el DNI no solo certifica que tiene 18 años, sino pone en conocimiento de la persona en cuestión su domicilio, el nombre de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de sistema de identidad autosoberana serviría para que el usuario controle la información que da y se dé exactamente y exclusivamente la información que es necesaria para recibir esa prestación. Se va a hacer mediante un sistema en el que en realidad son los estados los que dan la credencial a los ciudadanos, pero es una credencial que vale a nivel europeo. Perdón por el complemento, eso en realidad es lo que cumple el principio de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos, porque lo que estamos haciendo hasta ahora es incumplirlo sistemáticamente. Sí, la realidad es esa. La realidad es esa, es decir, yo creo que ese sería el objetivo. Eso, sería el objetivo de realmente cumplir lo que se prevé, que es algo tan simple como minimizar la información que transmites. Lo que pasa es que la cuestión es que tecnológicamente es complicado, porque sí. ocurre una cosa que era lo que comentábamos antes de la necesidad de la interdisciplinaridad. Eso es algo que, por ejemplo, están haciendo, bueno, evidentemente en China, donde sale la tarjeta de crédito, y lo están haciendo mucho en la India. En la India tenían un gran problema, esto es un problema que han tenido o compartido muchísimos países del tercer mundo, que el hecho de que no todo el mundo pueda tener una identidad legal supone muchísimas limitaciones en términos de exclusión, de acceso a prestaciones, etc. Entonces, en estos países lo que han utilizado en concreto en la India, el sistema se llama Aadhaar, es un sistema de identificación biométrica. Claro, un sistema de identificación biométrica es tremendamente peligroso y es una vulneración gravísima de derechos básicos, incluida la dignidad, ¿no? Mientras que la tendencia en Europa es seguir un sistema que no tenga que ver con la biometría, como para respetar el reglamento, y que se base en blockchain. Sí. Me imagino que un comentario a lo que acá estamos hablando, sí. Por favor. A ver, yo como tengo el defecto de que vengo de la rama tecnológica, lo que estás comentando es cierto, pero la identidad soberana digital, aunque sean plataformas blockchain, no existe una garantía real de identidad. O sea, puede dar pie a la falsedad. Lo que está haciendo la India, y que otros países se lo plantean, es la biometría con parámetros de actividad. O sea, iris con pulso, huella digital con pulso. Identidad computacional. Sí, pero con verificación biológica de que hay pulso sanguíneo, para ver que no es una fotografía o no es un holograma. Eso evidentemente choca con muchos principios, con lo cual realmente el acabar con el anonimato en Internet, en mi humilde opinión a día de hoy, es una utopía, una absoluta utopía. Pero por las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, que tecnológicamente es posible. Lo que pasa es que tampoco queremos abordar el riesgo que supone también para la persona y su intimidad y su privacidad el aplicar tecnologías realmente seguras de verificación de identidad. O sea, que es que al final es la tormenta perfecta. ¿Hay mecanismos? Sí. ¿Queremos usarlos? No. ¿Por qué? Porque no nos fiamos de ellos. Pero los que usamos no son confiables. Y esa es la absoluta utopía en la que estamos ahora. Sí, en realidad nunca hay soluciones. Me temo que esto es muy administrativista y el principio de proporcionalidad, ¿no? Que al final es una cuestión de decir, bueno, sí, también. Un principio de proporcionalidad, ¿no? De ver si se cumplen los 3 parámetros famosos y tal, y probablemente en esto es en donde falla, ¿no? Que no cumplen los parámetros del principio de proporcionalidad. Y ya si nos metemos en la Deep Web o en la Darknet, no sé, saben ustedes, hay un programa, el The Onion Router, que uno se lo descarga y eso hace que la IP del ordenador se enmascare y hace que el paquete de datos que uno transmite a otro ordenador, pues cada cierto tiempo se produzca lo que se llama el enrutamiento de la cebolla, ¿no? Esta Deep Web nació, creo, lo leí en un libro de Gabriel Weimann sobre todo en el caso de disidentes políticos que querían denunciar determinados hechos que ocurrían en su país y que evidentemente con su ordenador normal no lo podían hacer, sino que tenían que hacerlo pues en la clandestinidad para que ese IP, como me pasó a mí en la Universidad de Granada, no se descubriese. Claro, eso fue degenerando hasta que a día de hoy, pues bueno, a través de la Darknet, que es la parte, digamos, entre comillas, delictiva de la Deep Web, pues uno puede contratar a un sicario para
cargarse a un vecino, puede uno comprar un Kalashnikov, puede llevar a cabo comunicaciones a través de o con otras organizaciones yihadistas, etcétera, etcétera. Y eso, si ya antes planteaba una dificultad descubrir la identidad, pues ahora, como dice el compañero, ya es una auténtica utopía. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. A mí me gustaría hacer una complementaria, ¿no? Quizás que es que yo no sé hasta qué punto realmente, ¿no? Esto es una pregunta un poco complicada. Por mucho que perfeccionemos herramientas jurídicas, ¿no? Me temo que muchos de los problemas van más allá de lo que podemos resolver a través del derecho, ¿no? Es decir, cuando habláis, por ejemplo, de que muchos de los delitos que se cometen realmente no son delitos nuevos, simplemente lo que cambia es la forma en las que se realizan, ¿no? Quizás en mi cabeza suena que el problema que tenemos es que el lugar desde el que se realizan está fuera de nuestro acceso, ¿no? Entonces, por mucho que identifiques incluso a la persona, pues puede ser muy difícil poner un freno a según qué situaciones si va más allá de lo que... El derecho no lo resuelve todo, pero es decir, el derecho en el fondo es un instrumento de racionalización, de ordenación de la vida social, pero para que sea un instrumento con legitimidad social, tiene que ser un instrumento aceptado. Es decir, las normas no tenemos que entenderlas en abstracto. Un ejemplo, es decir, hace unos años se adopta el matrimonio homosexual y hay una polémica, tal. Han pasado unos años. O, por ejemplo, la época cuando se prohíbe el tabaco, al principio hubo crítica. Ahora, ¿quién se plantearía la posibilidad de que se permitiese fumar en un hospital? Nos parecería algo aberrante. Es decir, gran parte de la eficacia de la norma depende del respaldo social, del hecho de que existe una aceptación de que esa norma es la correcta. Y yo creo que en el tema del ciberespacio no es solo una cuestión de derecho, es que hay muchísima gente que no entiende o no quiere entender el ciberespacio. O sea, hay muchísima gente, la mayoría de la ciudadanía, incluso mismo a personas mayores o niños pequeños, saben manejar los medios digitales, pero o no entienden el riesgo que tiene el medio digital o les da igual el riesgo, porque lo primero que te dicen es, oye, pero ¿a quién le interesa mi intimidad? O le dicen, mira, no ponga el DNI ni ponga el número de cuenta corriente en WhatsApp. No, hombre, pero ¿quién va a ver esto? Es decir, si socialmente no existe una cultura de conocimiento, de aceptación de que esto es un mundo con vulnerabilidades, con problemas, es decir, igual que ocurre con el tema de los bancos. Ahora se está planteando el debate además interesante de que hay determinadas personas que no están preparadas digitalmente para acceder a los servicios bancarios. Es que eso ocurre con carácter general. Y muchas personas no están preparadas para utilizar. ¿Cuántas personas mayores te ponen la foto de su nieto en la bañera por WhatsApp, que se reproducen periódicamente y luego se encuentran en almacenes de pedófilos? Es que la gente tiene que entender qué es esta realidad, cómo funciona, cuáles son sus riesgos, y a partir de ese momento, si tú construyes normas, si tú elaboras normas, la gente las entenderá. Pero la norma en abstracto, sin que tenga ese tipo de respaldo social, yo creo que no llega a ningún sitio porque no se entendería el porqué de la norma. Incluso al principio el reglamento de protección de datos, ¿no recordáis que la reacción general era hay que ver qué lata, que ahora tengo que hacerlo del reglamento, ahora tengo que firmar un papel, ahora tengo que hacer no sé cuánto? Y esa reacción persistente de, pero ¿a quién le interesan mis cosas y tampoco son tan importantes? ¿No? Es que la voz más débil de la ciberseguridad es la persona. Si queréis aportar algo más, si no, qué bien. ¿Alguna pregunta que tenemos? Perdón, Miguel Ángel Córdoba y después pasamos al foro. O enviarlo cifrado. Sí. Claro. Con una clave que solo alguien que tenga la misma clave privada pueda acceder al mismo. Pero esto de enviar un correo electrónico y dice ahí va el número de cuenta o la factura. Lo puedes en el objeto directamente. Claro. O cuando esa estafa tan recurrente de cuando te envía que ahora además se está produciendo muchísimo en los últimos tiempos. Hacienda, a la agencia tributaria, pinche aquí una devolución de no sé cuánto, o la factura, o tiene usted un paquete, tiene que pagar 9 euros, pinche en el enlace. ¿Cuánta gente pincha en el enlace? Muchísima. Y dice, bueno, pero vamos a
hay que tener una cultura de seguridad. Es que eso tendría que ser algo que públicamente se garantizase, una cultura de ciberseguridad. Es que tiene que ser así. Es decir, este mundo tiene ventajas, muchísimas ventajas. Yo recuerdo que yo estaba haciendo la tesis y era, que me lo ha recordado Miguel Ángel cuando viajó fuera, es decir, mi viaje al extranjero para preparar la tesis era volver con cientos de miles de fotocopias, porque hacía fotocopias porque no tenían la posibilidad que tiene ahora de entrar, bueno, incluso llegar al punto de la infosicación en la que estamos. Este mundo tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, entonces hay cosas que hay que saber hacer, y hay cosas que son como garantía mínima de que esto no se puede hacer a través de Internet. O sea, tú no puedes pinchar un enlace que te envían, o no puedes picar en un correo, o no puedes poner cosas en WhatsApp que puedan asociarte. Porque además es tan sencillo como ver quienes trabajan en OSINT, en fuentes abiertas, te hacen una radiografía de tu vida completa sin necesidad de nada. O sea, claro, a ver, el típico ejemplo, si tú pones en Internet, en Facebook, en Instagram, que te estás pasando unas vacaciones estupendas en Cancún y cuando vuelves resulta que tu casa la han desvalijado, es que es como si dejan la puerta abierta. Quiero decir, tú estás así, que estoy en Cancún, que tengo 15 días de vacaciones, pues 15 días que tengo yo para entrar en tu casa y dejarla limpia. Es que esa es la cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura es algo que públicamente, bueno, y me consta porque además en la estrategia de Ciber, la del 19, que yo estuve en el grupo de expertos, insistíamos mucho en la idea de concienciación de ciberseguridad. De concienciación además adaptada, porque no lo puede explicar igual a un niño o a un adolescente que tiene a lo mejor el problema del bullying o a una persona mayor, pero tienen que hacer una cierta terapia. A ver, vamos a pasar alguna pregunta al foro. ¿Qué te parece? Sí. Elena Hernández Esteban plantea cómo se están solventando los problemas semánticos de la terminología derivada del ámbito tecnológico. Porque Margarita ha hablado de la necesidad de realizar análisis interdisciplinares y no puede estar más de acuerdo con un ejemplo que participa con ingenieros informáticos especializados en inteligencia artificial. Sin embargo, debido a problemas a los que nos enfrentamos los juristas al estudiar el impacto que la tecnología tiene y tendrá en nuestras vidas, se plantea si es posible ir más allá y no acudir a la concepción-percepción que ya tenemos, sino partir de cero para lograr consenso de forma global sobre algo nuevo. Es que en realidad partes de cero, ¿no? O sea, yo lo digo por mi experiencia trabajando en un grupo interdisciplinar. Recuerdo que en la primera reunión dijimos la arquitectura de ciberseguridad, ellos entendían una cosa y yo entendía una cosa completamente distinta. Entonces nos tuvimos que sentar y decir, ¿tú qué entiendes por arquitectura de ciberseguridad? Yo entiendo esto, pues yo entiendo esto. Una librería, yo te hice una librería, yo el concepto que tengo de librería es lo que normalmente entiendo en una librería. No. Una librería es una aplicación que hace un determinado tipo de cosas. Hablando. Es que no hay otra forma, quiero decir. De todos modos, si esto yo puedo aportar algo, Sí. tal vez el problema que tienen según qué conceptos es que, por supuesto, en un caso neutral, por ejemplo, ahora cuando se negocia, ¿no? la IAC, ¿no? Claro, el meollo de la cuestión es qué vamos a considerar inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial, porque claro, dependiendo de lo que tú consideres como tal, la norma se va a aplicar sobre eso o no se va a aplicar. Y claro, las diferencias son enormes, ¿no? Partiendo de la base de que no existe un concepto claro, de que claro, inteligencia no hay artificial conceptos uniformes, pero que tienes que existe una ajustarlo. categoría única. Sí. Inteligencia artificial tiene profunda, débil, Claro, fuerte. hay de muchos tipos, solo que Deep learning, machine learning, entonces dice, primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial, sí, luego establezcamos una tipología y luego en función de la tipología tú aplicarás normas, porque a lo mejor dice, no es lo mismo lo que puede resultar una responsabilidad por daño en una máquina que funciona con deep learning que una que funciona con machine learning. No es lo mismo, porque una de ellas ha sido capaz de desarrollar algo que el propio diseñador de la máquina no tenía previsto. Ya no lo amaban, hablan. No, por eso entiendo que muchas veces, si no recuerdo mal, y esto Miguel Ángel, igual los Miguel Ángel seguramente no sabrán, el concepto de terrorismo en sí también era complicado porque no está muy claro qué se considera terrorismo y qué no lo es. Ese es uno de los problemas a la hora de configurar cuando alguien está cometiendo un delito. O sea, qué es exactamente terrorismo y qué no lo es, ¿no? Eso es muy complejo. Y saber qué conductas exactamente ya traspasan esa frontera y cuáles no.
Entonces ya es difícil aplicar el derecho penal cuando no tienes el concepto del todo claro, ¿no? Pues sí. Yasser Arafat estuvo hablando en la Organización de las Naciones Unidas. Y lo recibieron y, bueno, es lo que han dicho muchos expertos en terrorismo, que yo no lo soy. Lo que para unos son terroristas, para otros son luchadores por la libertad. Eso es lo que se ha dicho siempre. Incluso recuerdo que no hace muchos años un presidente del gobierno habló de un movimiento de liberación nacional. Sí. Y si no recuerdo mal, en la primera negociación entre israelíes y palestinos, precisamente lo primero que hicieron los palestinos fue sacar la foto del que no era Sharon, era otro de los primeros ministros israelíes en los tiempos en los que los británicos le consideraban a él un terrorista, ¿no? Por lo cual, es verdad que son situaciones complejas, pero son conceptos que importan, claro. La siguiente pregunta. No hay más preguntas en el chat. Pues no sé si hay más preguntas en la sala. La verdad es que si no es así, pues vamos a ir cerrando esta sesión un poco antes del tiempo, milagrosamente, pero yo creo que es buen momento. Así nuestros invitados podrán disfrutar de Bilbao en un día en el que no llueve. No son todos, pero también si han acertado y han venido en un día, ¿no? En el que no se crean que todos son así, pero yo creo que es un día ideal para acabar la sesión a esta hora. Y muchas gracias a todos por haber estado. Mañana continuaremos entonces a partir de las 9:30 de la mañana. Quedan todos convocados, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.